Buenos días, Iglesia. Buenos días, Iglesia. Aplaude a Jesús. Saluda a tu vecino, buenos días. Saluda a tu otro vecino, buenos días. Y saluda a los espectadores de todo el mundo, buenos días y vence hoy. Sí, buenos días. Y que Dios te bendiga por venir hoy en el nombre de Jesús. Puedes sentarte en la presencia de Dios. Saluda a tu vecino. Feliz Domingo de Ramos. Feliz Domingo de Ramos. Feliz Domingo de Ramos. ¿Estás feliz de estar en la presencia de Dios? ¿Estás feliz de estar en la presencia de Dios? Aplaude a Jesucristo. Sí, espectadores de todo el mundo, les saludamos. Feliz Domingo de Ramos. Gracias por unirse a nosotros en este maravilloso servicio de domingo y que Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesús. Sí, es tiempo de renovar nuestra mente con la palabra de Dios. El mensaje más glorioso del Evangelio es que Dios Todopoderoso ha enviado a su Hijo, Jesucristo, a morir por nosotros, a reinar en poder por nosotros, y sigue orando por nosotros. Pueblo de Dios, estamos en tiempos peligrosos, un tiempo muy difícil, un tiempo difícil con el que lidiar. Los retos están por todas partes. ¿Cómo nos relacionamos con esos retos? ¿Cómo se relacionan esos retos con nuestra vida cristiana? Es imposible vivir sin retos. Los retos que enfrentamos hoy demandan nuestra obediencia a la palabra de Dios. Lo que Dios requiere de nosotros para vencer esos retos no consiste en sacrificios costosos, orar y ayunar, o agitar nuestras manos en adoración solamente, sino nuestra obediencia a la palabra de Dios. En el comienzo, cuando Dios creó al hombre, le puso en el paraíso, le dio dominio sobre la tierra y todo en ella, para disfrutar todas las cosas hermosas que había creado, y también para mantener y cuidar el jardín. Y el Señor Dios ordenó al hombre, diciendo, de todo árbol del jardín puedes comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Y después, Dios le dijo al hombre, ¿has comido del árbol del que te ordené no comer? Toma nota. Cómo la obediencia a la orden es una virtud del paraíso. La única cosa que su Creador le pidió. Nada se dijo de la fe, humildad o amor, porque la obediencia los incluye todos. Pero el hombre desobedeció y perdió el paraíso. En la vida del hombre, obedecer es lo único que se necesita. El coste de la obediencia no se puede comparar al coste de la desobediencia. No hubiera causado nada que el hombre obedeciera la orden de Dios, pero le costó todo el desobedecer a Dios. La única cosa en la que el hombre
puede glorificar a Dios o recibir sus bendiciones y favor es la obediencia. Y esto nos lleva al título del mensaje de hoy, titulado Obediencia, la esencia de la salvación. Dile a tu vecino, obediencia, la esencia de la salvación. Y nuestro texto de referencia será tomado del libro de Romanos 6, versículo 16. Leo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Sí. Adán falló en pecar por desobedecer a Dios y se hizo esclavo del pecado. Por la desobediencia de Adán, fuimos hechos pecadores, porque heredamos su naturaleza pecadora. Antes del pecado de Adán, no había pecado ni muerte. Después de la desobediencia, el pecado y la muerte, con todas sus compañías demoníacas, vinieron al mundo y comenzaron a reinar en la vida del hombre. Lo único que engrandece el poder del pecado para destruir es la desobediencia. La desobediencia es la raíz de todo pecado. La relación entre el hombre y Dios fue rota por la desobediencia. Ahora, el hombre necesita un Salvador que elimine esta desobediencia, porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre solo puede destruirse a sí mismo. Pero gloria a Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para venir a restaurar la relación y la amistad entre Dios y el hombre. Jesucristo vino para restaurar al hombre a la obediencia total a Dios. La Biblia dice en el libro de Romanos 5, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Jesucristo a Dios, somos hechos justos. Por tanto, la obediencia de Jesucristo a Dios se hizo la misma esencia de nuestra salvación. Recuerda el título de nuestro mensaje, Obediencia, la esencia de la salvación. Jesucristo vino a quitar esta desobediencia, su maldición, su dominio y todo lo que ha forjado en la vida del hombre, en términos de enfermedades, dolencias, retraso, pobreza. Por la obediencia de Cristo, tenemos todo. Quiero decir, nuestra sanidad, nuestra liberación, nuestro progreso y todas las bendiciones de Dios. Entre los tesoros de nuestra herencia en Cristo, la obediencia es una de las más ricas. La muerte de Cristo nos trajo de vuelta a la vida de obediencia, por la que solo lo creado, que es el hombre, puede dar al Creador, Dios, la gloria debida a Él. Dile a tu vecino, eres salvo para obedecer a Dios. Eres salvo para obedecer a Dios. El estándar de Dios para una perfecta obediencia fue revelada en su Hijo, Jesucristo.
Pero, ¿cómo consiguió esta obediencia? ¿Y qué significa para nosotros? Ve conmigo al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Leo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Sí, aunque Jesús era el Hijo de Dios, aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Pasó por agonía, angustia y dolor físico. Se rindió a él mismo, a la palabra reveladora de Dios. ¿Por qué era esto necesario? ¿Y cuáles son las bendiciones que nos trae? Era necesario para Cristo sufrir para que pudiera aprender a obedecer y someter su voluntad a su Padre a cualquier coste. Recuerda, el crecimiento espiritual es una función de la obediencia a la voluntad de Dios. Él necesitaba aprender obediencia como nuestro gran sumo sacerdote para ser hecho perfecto y ser el autor de nuestra eterna salvación por la obediencia, para salvar a aquellos que le obedezcan. Pueblo de Dios, como cristiano, ¿por qué estás pasando? ¿Es persecución? ¿Es tentación? ¿Son pruebas? Nómbralas. Los cristianos crecen en carácter por obedecer la palabra de Dios en medio de sus circunstancias. Por lo que sea que estés pasando ahora, es para ayudarte a aprender obediencia, para ayudarte a crecer y madurar como cristiano. Hijo de Dios. Lo que Dios requiere de ti es simple y no cambia: tu obediencia. Dile a tu vecino, lo que Dios requiere de mí es simple y no cambia: mi obediencia. Sí, tu obediencia. Si dices que tienes fe en Dios, recuerda, tu obediencia es la única prueba de tu fe en Él. Abraham, por fe, obedeció a Dios y fue bendecido más allá de toda medida. ¿Cuántos de nosotros obedecemos fácilmente la orden de Dios, incluso si esto significa dejar aquello que amamos y atesoramos más? Como Abraham, en Génesis 22, versículos 12 al 18. Abraham no retuvo a su hijo de Dios. Él simplemente obedeció la voz de Dios. Y cuando estaba a punto de ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio, entonces el sustituto vino para el sacrificio. Muchos de nosotros hoy somos como el joven rico en el libro de Lucas 18, versículos 18 al 25, que quería la vida eterna, pero encontró difícil obedecer a Jesucristo. Por eso mi Padre en el Señor, el profeta Tibi Joshua, dice: obedecer a Dios al principio parece difícil,
hasta que llegas a ver que todo lo que te pide es para tu propio bien y hace la vida completa y libre. Recuerda, el camino de la obediencia es el camino de la salvación. El camino de la obediencia es el camino de la bendición. El camino de la obediencia es el camino del éxito. Dile a tu vecino, hay recompensa en la obediencia. Hay recompensa en la obediencia. Démonos cuenta de que solo oramos por bendiciones. Señor, bendíceme, Señor, bendíceme. Preocupémonos de la obediencia. Y Dios Todopoderoso se preocupará de las bendiciones. Como se nos ha dicho en el libro de Deuteronomio 11, versículos 26 al 28, dile a tu vecino, démonos cuenta de que solo oramos por las bendiciones. Preocupémonos de la obediencia y Dios Todopoderoso se preocupará de las bendiciones. Esto me recuerda lo que decía mi padre en el Señor. El profeta T.B. Joshua decía, porque cuidé de la profundidad de mi relación con Dios. Esto es, se ocupó de la obediencia. Y Jesús se ocupó de la amplitud de su éxito. Eso es, Dios se ocupó de las bendiciones de las que todos disfrutamos hoy. Sí, pueblo de Dios, que nuestros pensamientos como cristianos sean cómo podemos obedecer y agradar a Dios perfectamente. Porque solo por la obediencia podemos tener acceso al árbol de la vida, al que el hombre tenía el acceso prohibido en el comienzo, y también entrar al reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo, nadie puede entrar al reino, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Si dices que eres humilde, entonces debes estar listo para negarte a ti mismo, dejarlo todo y seguir a Cristo en obediencia total. Muchos hoy dicen que conocen la Biblia del Génesis al Apocalipsis, pero se olvidan que el conocimiento no es la clave, la obediencia lo es. Saber hechos sobre Jesús no cambia tu relación con Él. Dile a tu vecino, conocer hechos sobre Jesús no cambia tu relación con Él. Sí, el que dice, conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. La obediencia es el certificado de carácter de un cristiano. Si dices que amas a Dios, debes estar listo para obedecer sus mandamientos. Iglesia, ¿es posible amar a alguien a quien no obedeces? ¿Es posible amar a alguien a quien no obedeces? Sí. Si dices que amas a Dios, entonces debes estar listo para obedecer sus mandamientos. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo dice en el libro de Juan 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Dile a tu vecino, obediencia es la esencia de la salvación. Obediencia
es la esencia de la salvación. Sí, cuán a menudo y sin final se nos pregunta si somos capaces de habitar continuamente en Cristo. Se nos ha enseñado a estudiar la palabra, más fe, más oración, más comunión con Dios. Pero hemos olvidado esta verdad simple que Jesús enseña tan claramente. Si guardas mis mandamientos, habitarás en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y habito en su amor. Dios no honrará a un hombre que no le obedece. Dios no necesariamente recompensa a las buenas personas o personas listas. Recompensa a los obedientes. Dile a tu vecino, hay recompensa en la obediencia. Hay recompensa en la obediencia. Sí. Siempre estamos aprendiendo y nunca conseguimos llegar al conocimiento de la verdad. Seguimos aprendiendo, viniendo a la iglesia de lejos. Escuchamos sermones. Muchos de nosotros vivimos con Emmanuel TV. Algunos de nosotros incluso pertenecemos a diferentes funciones en la iglesia y actividades, y aún así no somos maduros por la desobediencia. El libro de Santiago nos alerta de que no debemos ser oidores de la palabra solamente, sino hacedores de la palabra. Como hacedores de la palabra, lo que pidieras de Él, lo recibirás. Porque obedeces su mandamiento y haces las cosas que le agradan. Finalmente, pueblo de Dios, como la desobediencia en Adán y en nosotros era lo que forjó la muerte, así también la obediencia en Cristo y en nosotros es lo único que el Evangelio hace conocedor como un camino de restauración a Dios y su favor. Tu obediencia a la palabra de Dios es el único camino en el que tu relación con Dios puede ser mantenida. El camino para ser una bendición a este mundo es ser un hombre y una mujer de obediencia. Dile a tu vecino, hay recompensa en la obediencia. Hay recompensa en la obediencia. Vamos a levantarnos para orar. Di después de mí, Señor Jesús, Señor Jesús, enséñame el corazón de Dios, de obedecer a Dios, como tú hiciste. Enséñame el corazón de Dios, de obedecer a Dios, como tú hiciste. Dame un corazón que no guarde rencores, un corazón que sea puro, humilde y sincero. Ayúdame, Señor, a caminar en el camino de tus mandamientos. Ayúdame, Señor, a caminar en el camino de tus mandamientos. En el poderoso nombre de Jesús oramos. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Que Dios bendiga su palabra en medio de vuestros corazones y que les dé la gracia de obedecer su palabra en el poderoso nombre de Jesús. Sigan bendecidos. Dios los ama.
Feliz Domingo de Ramos.